Oye, una gala y yo con esta facha, Subdelia, Bueno, estás en un sabía bar que era una inglés, gala. ¿no? Entiendo que estás en un bar inglés. Estoy en un bar aquí ¿Qué haces tú inglés, en un bar en pandemia? Por bueno, favor, pero no hay Carlos. nadie, aquí hay ¿Qué distanciamiento estás social. resguardado? Hay muy poca gente aquí, bueno, prendimos ahí la chimenea porque está, la temperatura bajó aquí en Florida, pero ahí no hay nadie, como puedes ver, entonces estoy Sí, bien. no, ya veo, ya veo. Yo estoy aquí también resguardada. Primero que era un bar, entonces yo me traje la botella de Macondo XO y aquí estoy con un roncito que nos va a acompañar porque esta actividad es en un bar. Tú también, ¿no? Yo también me serví un roncito, aquí lo tengo en la mano Qué y bueno. invito a los que nos están escuchando, bueno, que se relajen y los que tengan, si tienen un roncito a la mano o lo que quieran tomar, bueno, búsquenlo de una vez porque esta Sí, actividad es relajada, no es tanto es una protocolo. actividad relajada. Bueno, yo dije que íbamos a cambiar de moderador, así que esta Sevilla se va y lo deja en las mejores manos de Carlos Sevilla, el moderador de esta tarde. Nos vemos al final. Muchas gracias, Uriel. Bueno, buenas tardes a todos. Y antes que nada, bueno, quiero dar un agradecimiento especial a Uriel Sevilla, del World Trade Center Valencia y bueno, a todo su talentoso, su maravilloso equipo por hacer posible este webinar. Es el segundo webinar que hacemos juntos. Y bueno, y a todos ustedes en la audiencia, espero que ustedes y sus familias estén bien, estén sanos, salvos y sanos en sus casas y que se estén cuidando mucho. ¿Okay? Y bueno, quiero pasar a presentarles a quienes me están acompañando en la tarde de hoy, que en gran medida es parte de la explicación del nombre, del título del webinar de esta tarde, ¿no? En primer lugar, quiero presentarles a Aglaia Berluti, o Aglia también, le pueden decir Aglia. Y bueno, Aglia es caraqueña, ¿no? De ciudad en la que todavía reside. Y y bueno, Ayla, tú eres abogada, ¿no? Abogada, me sorprende lo multifacética que eres, ¿no? Eres abogada, eres fotógrafa, también eres escritora. Yo sé de ti gracias a la red social Twitter, ¿no? Y tú has dedicado, bueno, buena parte de tu trabajo profesional en ambas disciplinas a profundizar en la iconografía femenina, ¿no? Con un énfasis especial en la mujer que crea y la divinidad femenina. Si entran en el perfil de Twitter de Aglia, ella se autodefine como bruja. Entonces ahí tienen la explicación de cuál es. No fue nosotros que dijimos, mira, esta bruja que vamos a hacer el webinar con ella. No es eso. Nosotros le pedimos permiso primero a Aglia antes de usar este título, ¿no? Aglia en el año 2016 publica su primer libro, Bruja Urbana, que es un libro de ficción con la editorial FB Libros de Caracas, y en 2019 publica su segundo libro, Ofelia Ignota, no sé si lo estoy pronunciando bien, la verdad, con la editorial Taller Blanco Ediciones. También es una prolífica escritora y prolífica lectora también, pues es impresionante todo lo que lees y lo que escribes, Aglia, de verdad. Eres una prolífica escritora para medios como Vanidades México, en su versión impresa, Canino Mag en España, el HuffPost, también en España, en lo que desarrolla y analiza el papel de la mujer en la sociedad de nuestra época. Y bueno, actualmente se desempeña como profesora de autorretrato, fotografía en film, historia de la fotografía en Venezuela, en la escuela Fotoarte. Eres fotógrafa independiente y editora en la revista dedicada a la temática del horror Penumbria de México. Bienvenida, Aglia. Estás en mute. A ver, prueba tu micrófono a ver si funciona. No te escuchamos todavía. Hola gente, buenas tardes. Bueno, Carlos echándome piropos ahí, pero Yo, muchísimas gracias. a punta de Bueno, piropo. Eso, me debes un roncito, que sea. sí, ya te pago. Y bueno, Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la tarde. Bueno, ahora les presentamos a nuestro guionista, que es Juan vamos con el guionista, que es, bueno, Juan Bacaro. Él es director y fundador de Winner, agencia. No tenemos todavía, Juan. Ahora sí, no, agencia creativa. Juan nos acompaña y está con su vinito desde Buenos Aires.
aunque rápidamente cuando lo escuchen hablar, aquellos que ustedes no hayan tenido oportunidad de escucharlo, enseguida se van a dar cuenta que es de origen venezolano, pero nacionalizado argentino. Es comunicador audiovisual y diseñador gráfico con 25 años de experiencia. Él es especialista en identidad gráfica, lenguaje visual, redacción creativa, también guionismo cinematográfico. Es director y fundador de Winner, que bueno, es una agencia creativa. Ha sido ponente en diversos eventos de cine y diseño, entre los cuales pueden destacarse los seminarios de marketing y cine en la edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Director y guionista de Boicoteando el Catire, un documental de 2002, y Se habla átomo en el 2008. Es guionista de los cortometrajes Pura Pantalla, Horror Vacui, ¿es Vacui, Juan? Horror Vacui. Vacui. También de X, Sape, Yeso, La Mar y María y Modo Rumiante, todos de próxima producción. Están rodándose tentativamente en este año. Juan también fue premiado como mejor escritor por el guión del cortometraje Pura Pantalla, galardón otorgado en octubre del 2018 en el certamen internacional Hollywood Short Sweet Film Festival, celebrado en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y yo, bueno, los invito a seguirlos a estos dos grandes personajes. Aglia Berluti en Twitter, ella es Aglaya, igual se lo voy a poner ahí en el chat para que lo tenga, Aglaya_Berluti en Twitter, y también en Instagram, y a Juan está Juan Bacaro en Twitter. Y bueno, cuando Aglia Juan y este servidor estuvimos hablando sobre este webinar, una de las cosas que comentábamos en ese momento es la forma como nosotros, los seres humanos, estamos cableados para percibir el mundo y las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, el mundo lo absorbemos a través de historias y nos contamos una historia de eso que percibimos. En ese proceso, bueno, yo utilizo el storytelling. Yo trabajo en marketing, soy gerente de mercadeo para Centroamérica y Caribe en Oracle, y utilizamos, en mi mundo, utilizamos el storytelling para vender y bueno, para cambiar percepciones, o percepciones con respecto a una marca, o inclusive para lanzar una marca. En el caso de Aglia, ella es narradora, entonces ella utiliza el storytelling para narrar historias, y Juan nos muestra estas historias a través de sus mecanismos en el cine, y vamos a hablar también del tema del guionismo. Entonces, bueno, Aglia, Juan, desde su perspectiva, ¿qué es el storytelling? El storytelling es contar bien una historia, ¿no? Nosotros, cuando cualquier escritor, cuando se lo preguntas a un escritor, un narrador, cualquier persona que se dedique el tiempo a narrar lo que ocurre a su alrededor, te va a decir que es hacer una historia emocionante. Yo le comentaba a los muchachos en una reunión previa que uno de los mejores ejemplos que podemos poner de una cosa muy cercana es el Snyder Cut de Zack Snyder, una historia mal contada. Es la que pasó en el 2017, nadie entendió nada y todos salimos a internet a quemar internet. Cuando ahora tenemos la película de 4 horas, donde, aunque es un poquito larga, la historia está mejor contada. Entonces, ¿qué es básicamente la misma historia, ¿no? Es esencialmente la misma historia, claro, pero mejor contada. Claro, lo que pasa es que siempre, fíjense, hay algo que me acaban de contar por Twitter que me da muchísima risa porque lo podemos reflejar perfectamente aquí. Tengo una amiga que me está diciendo que ella, para que le dé menos miedo a las películas de terror, se los imagina a los fantasmas hablando con acento maracucho. Entonces, esto es una forma de hacer que las historias sean más divertidas. Y storytelling es lograr que la historia que estás contando sea lo suficientemente interesante como para que la persona que te está escuchando no solamente le interese saber en qué termina, sino hacia dónde te diriges también. Entonces, cuando tú escribes, yo, por ejemplo, escribo de terror y también escribo cultura pop, que son dos cosas que llegan, se tocan en algún punto. Te das cuenta que el principal hecho es que la otra persona tenga interés en saber en qué acaba el cuento. Porque si la otra persona ya sabe en qué se acaba el cuento, básicamente te va a decir, ya sé cómo termina eso. Cuando te echan el chiste que te dice, no me dio risa. Bueno, entonces el storytelling evita que te digan, no me dio risa. Entonces yo creo que es una de las grandes ventajas de saber contar bien una historia. Aunque imagino que para Juan es totalmente distinto, ¿no?
Y Juan, para ti, ¿qué elementos hay cuando tú estás contando una historia en cine, de forma visual? Hay unos elementos que se repiten, ¿no? O sea, como que un guión necesariamente tiene que tener como cierta estructura y eso es como, tú eres experto en eso. ¿Qué tal si nos compartes esa? A ver, yo comencé como aficionado. En el 2013 hice como una especie de máster de guionismo en una escuela porteña acá en Buenos Aires. Eh, yo lo primero con lo que me familiaricé, que tengo el recuerdo vago de eso, es con el paradigma de Sid Field, que ahora lo voy a explicar. Creo que tienes un gráfico al respecto de eso. Pero muestra, yo con muchísima pena voy a sacar un PowerPoint aquí en el bar, espero que nadie me vea No, a no, mí. pero sabes que todavía no lo saques, yo ahora te aviso. Yo te aviso, todavía. Aprovechemos ahorita que no hay nadie, porque yo vengo mucho a este bar y me voy a rayar si saco el PowerPoint. O sea, me ven aquí con el PowerPoint, ese tipo de verdad que esto es impresionante. Yo me voy más al tema, y o sea, lo comentábamos en los ensayos, que relatar historias básicamente, no sé si es un arte, es como algo inherente en el ser humano y es quizás una de las actividades más económicas que existe. A veces ni siquiera necesitas un lápiz. O sea, relatar historias es lo que estoy haciendo yo ahora, simplemente hablar. Y si no pudiese hablar, lo haría con señas, pero relataría una historia igual. Puede pasar incluso en tu mente, ¿no? Entonces, bueno, nada, retornando a esto de cuando comencé la escuela de guión, que fue un anual, una especie de especialización sobre el tema, recuerdo que la profesora nos nombró, no es que me quiera poner intenso, pero nos nombró a la fórmula aristotélica, y es verdad, hace, digamos, 400 años hace, o 380 años hace, para los que no sepan qué es hace, es antes del COVID, para que quede claro, ¿no? El tema es que, bueno, pues llevamos como 400 años en COVID, más o menos, o en confinamiento, o en coronavirus. El caso es que, bueno, Aristóteles para esa época, estamos hablando de mucho más de 2000 años atrás, formuló que cualquier historia, para por lo menos ser entretenida, tener una estructura, y hay que estar consciente de la estructura, debe tener un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y eso ese es el ABC, eso es lo básico. Así se puede contar cualquier historia, así se puede contar un chisme, se puede contar un chiste, y así se cuenta una película. Esto no quiere decir que por ser un paradigma, por ser una estructura, no se pueda romper. Si no se pudiese romper, no existirían las nuevas olas en el cine. No existiría Godard, no existiría Bergman, no existiría Mecas. Recuerdo que el caso de Andy Warhol, que en los años 60 preparó una película, hizo una película que fue presentada por Jonas Mekas, que es un cineasta que falleció hace un tiempo atrás, experimental, un maestro del cine experimental, y presentó exactamente lo opuesto a lo que estoy explicando y a lo que planteaba Aristóteles, que era la antitrama. Y era una película llamada Sleep o Sleeping, que era básicamente su amante durmiendo durante 5 horas y media. Simplemente lo filmó al amante durmiendo, creo que en un sofá o en una cama, y esta era toda la película y la presentó frente a una serie de individuos ávidos de ese tipo de material. Está también James Benning, que hace cine estructuralista, que consiste en cine contemplativo, donde no pasa nada. Y es una fórmula válida. Si eso no existiera, quizás no hubiese algunos tipos de evolución en el cine, pero lo cierto es que el ABC, el paradigma de Sid Field, que ahora más tarde lo voy a explicar, y esta fórmula de 3 actos es lo básico y es con lo que se empieza. Godard en algún momento pasó por eso, o por lo menos lo leyó, por lo menos lo revisó, o llegó a hacer cosas de ese estilo hasta que dijo, bueno, yo voy a romper este molde. Así que la cosa no es por ser, digamos, darle una atmósfera hipster al asunto, la cosa realmente es filosófica, o sea, empieza de Aristóteles y luego, bueno, fue deformándose a tal punto de que al ser el cine un compendio de artes, este sistema de autoexpresión de cada ser humano, de querer hacer lo que quieran con su obra, pues permite que uno la desarrolle a su gusto. Pero lo que sí hay que estar consciente es que sea cual sea la cantidad de actos, o sea cual sea la estructura, el autor debe estar consciente de su propia estructura. Tiene que haber una estructura. Que sea moldeable o que se va a romper es otro tema. Así que, digamos, el contar historias a través del cine es eso.
Yo me basaría en dos pilares fundamentales, en recordar un poco la fórmula de Aristóteles y recordar, hay muchos gurús de guionismo, ¿no? Pero recordar esta cosa de los tres actos, que es una transformación de Aristóteles que propuso Sid Field hace más de 40 años. Y Ale, ahora tú les pongo con un cuando, pequeño gráfico. quiero tomar Salud, ahí, hacer una pausa salud. de salud. Ale, tú cuando vas a escribir algo, eh, tienes una estructura en mente que tú dices, bueno, previa, vas como una estructura convencional, o háblanos un poco de cómo es tu mecanismo en el desarrollo, o sea, como narradora. Como narrador, todas las historias empiezan por una idea, se le llama el chispazo, ¿no? Se nos ocurre de pronto una historia que probablemente nos imaginamos una escena, nos imaginamos cómo comienza, una escena que está entre lo que pasa, o una escena que es la conclusión. Entonces, lo primero que hace un narrador es entender hacia dónde se dirige. O sea, si no sabes qué vas a contar, lo más probable es que termines creando un híbrido entre muchas cosas, lo cual no está mal, pero es que, como dicen, para comenzar a romper las reglas, primero las tienes que conocer. Por ejemplo, hay un escritor, se llama David Foster Wallace, que creo que todo el mundo lo conoce, que es el de La broma infinita, que él empezó a narrar a través de datos. Entonces, por ejemplo, él empezó a narrar cómo era el mundo pornográfico para hablar de la pornografía, pero primero te contaba que la pornografía era el 75% de la industria norteamericana del cine. Cuando tú lees ese dato, tú definitivamente quieres saber todo lo que puedas saber a partir de allí. Entonces, esas son formas de narrar. O sea, una forma de narrar es despertar el interés de tu lector. Otra forma de narrar es transcurrir junto con el lector, por ejemplo, Pedro Páramo o 100 años de soledad, que es una historia circular que comienza exactamente al centro y vuelve otra vez al principio. Está también las historias que son de estructuras, digamos que más clásicas, como Doña Bárbara. Están estructuras como, por ejemplo, Nuestra parte de la noche, de Mariana Enríquez, que son estructuras que se van creando poco a poco por piezas de información. Narrar implica es que tengas todos los recursos y las herramientas. Ay, ya se quedó congelada. ¿Se colgó? Se colgó la imagen, parece. Se le fue la luz. Algo pasó. Ahí algo pasó. Ahí vuelve, me parece. Ahí volvió. Ahí volvió. Ya volví, disculpen. Les decía un truco que de bruja. hay las brujas desaparecen y aparecen así de repente. Ya, exacto. Impresionante, porque estás de un lado de la pantalla y apareciste en el otro. Es impresionante ese truco. ¿Vieron? Ese es mi acto de magia. Mi veo. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando es que depende del narrador y dependiendo sobre todo también a quién les estés dirigiendo, los recursos a los que vas a comentar, cada libro es un mundo distinto. Por ejemplo, hay un libro que se llama Circe, que es sobre específicamente mitología, que te cuenta toda la mitología griega, pero como si fuera una novela. Están también los libros que ficcionan la realidad, como por ejemplo Truman Capote, que escribió un crimen espantoso, pero lo escribió desde la ficción. Entonces tú no podías creer que aquello tan aterrador había ocurrido. O Virginia Woolf, que por ejemplo, ¿qué hacía? Ella utilizaba el tiempo. Si vieron alguna vez Las horas de Stephen Daldry, por ejemplo, está el tema de utilizar el tiempo como si fuera un metrónomo. Sí, ella utilizó Sí, además que el cuento de claro. Truman Capote que se desarrolla un lazo con el asesino y al final él lo que quería era terminar la novela, entonces le genera un conflicto ahí terrible porque empezaba a postergar la ejecución fíjate, generar. Sí, te escucho. Creo que tenemos un desfase ahí. Se cayó. No sé. Te volviste a quedar congelada, Aria. Pero bueno, si quieres... Bueno, nada, el caso es que tiene razón Agla cuando dice... Es decir, este webinar no deberíamos profundizar, pienso yo, en los casos experimentales muy extremos, que los hay y que han sido muy útiles, ¿no?, para el storytelling a través de los años.
está Wallace, está, bueno, Burroughs, está el propio periodismo gonzo que lo inventó, digamos, lo inventó entre comillas, porque se le reconoce como el padre a Hunter Thompson. Cortázar también hizo un montón de cosas experimentales y en el cine no es la excepción. Yo me acuerdo cuando estudié guión, nos mandaron a elegir una película y hacer una deconstrucción de ese guión. Y nunca se me va a olvidar, la profesora en el primer día de clase dijo, escojan cualquier guión menos Memento, porque Memento es muy difícil de deconstruir. Y en realidad Nolan a mí me parece un poco tramoyero, un poco tramposo, pero la verdad es que es muy creativo, es un tipo que evidentemente sabes que se conoce el ABC. Pero Memento es una película que tiene una historia que Juan, va una hacia pregunta adelante y que hacia atrás. todas las personas ¿Verdad? nos hacemos de Memento. Una pregunta que te tengo que hacer. Solamente hay que ver los últimos 5 minutos ¿Cómo? de Memento. La gran pregunta que todos siempre nos hacemos cuando vemos la película. Solamente hay que ver los últimos 5 minutos de Memento. Christopher Nolan nos vaciló a todos. Una buena Y nos pregunta. puso a ver una película de 2 horas. Y solo hay que ver los últimos 5 minutos. Sí, hay un video en YouTube donde Nolan explica... un paréntesis para recordarle a la audiencia que nos pueden hacer preguntas. En cualquier momento pueden colocar sus preguntas ahí usando el botón de Q&A. Si tienen preguntas, tenemos un grupo interesante de gente conectada allí. Y bueno, vamos a poder estar contestando preguntas aquí en vivo o al final. Ahí vemos cómo insertamos las preguntas. Pero bueno, pueden hacer las preguntas en cualquier momento, anímense. O comentarios también. Ajá, Juan, estabas hablando de Memento, disculpa la interrupción. No, simplemente acotaba espontáneamente que Nolan tiene un video en YouTube, hay un video en YouTube de Nolan explicando en una gran pizarra, una suerte de infografía de cómo funciona Memento. Hay una línea hay una línea que va hacia adelante, que es lineal, que es en blanco y negro, y hay una línea que va hacia atrás, que es la trama en general, abarca el 70-60% de la trama, que es digamos, la trama a color. La trama blanco y negro va hacia adelante y la trama color va hacia atrás. En algún momento se unen, que es en el clímax. Fíjate que Nolan, Juan y Carlos, él tiene una estructura muy narrativa que es muy parecida a la literaria. Si por ejemplo ya vieron Tenet, espero, porque si no, aquí hay un pequeño spoiler, por favor no me linchen. Memento también funciona como si fuera una caja de relojería. Tenet funciona como Memento, que son cajas de relojería. O sea, se van armando las piezas y al final es que entiendes por qué todas las piezas estaban en los lugares donde Nolan lo señaló. Esto suelen hacerlo los grandes escritores. Por ejemplo, Juan Rulfo, cuando empezó a narrar Pedro Páramo, te dejó pistas de todo lo que estaba pasando, pero solo las puedes unir al final. De la misma forma que, por ejemplo, Ted Chiang, que vimos La historia de tu vida, que es la base del material original de la película Arrival, también te deja las pistas de esa narración circular. Entonces, para mí Nolan es un director que es extremadamente literario y eso me encanta, me parece extremadamente interesante. Yo que lo veo más que como audiencia, a mí me encanta Nolan, tiene esta obsesión por el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Inception es, bueno, esa percepción, cómo pasa el tiempo en el sueño, ¿no? Entonces, y mientras más profundo vas al sueño, bueno, entonces el tiempo equivale más a más años. Interesante. En el caso de Inception, el tiempo, la percepción de alguien que no puede acumular memorias, como que está estancado, bueno, fíjate estancado en el presente. No es por irme por la tangente, pero yo creo que uno de los mejores directores que ha expresado el paso del tiempo, cómo expresas el paso del tiempo, es algo muy complicado de hacer, salvo que uses trucos. Obviamente está la elipsis, está el juego de planos, etc. Pero uno de los que lo ha hecho de manera más sofisticada creo que ha sido Tarkovsky. Y Nolan lo hace dentro del mainstream y de su fórmula. A mí, como dije, a mí me encanta Nolan, pero me parece un poco tramposo. Yo creo que hasta que no den el blanco no va a ser, digamos, considerado tan relevante por la academia. Pero a mí Dunkirk me pareció un peliculón. Bueno, Inception, Memento, me parece muy entretenida.
Y las películas que pudieran ser más normales, que no tienen esta matrosca de tiempo o estos trucos, estos artilugios, como la película, la de la ilusión, la de los magos, no recuerdo el nombre, es también una muy buena película. El punto es que nada, volviendo al tema de la estructura, no sé si tienes ahí Si quieres que muestre aquí, voy a mostrarlo aquí Voy rapidito a explicarlo rápidamente y le doy paso a Ana, para que comente. para que no rayarme aquí en el bar, porque me da mucha vergüenza. No importa si son tres actos, 4, 5, 6 o 7. Esos son como los pisos de un edificio. Sigue siendo un edificio. Yo creo que la importancia es que el escritor sepa de antemano o durante que tiene sus fundamentos en una estructura específica. Este es un gráfico el famoso paradigma de Sid Field, y como paradigma es un ejemplo o una norma, y toda norma se puede romper, pero es el ABC, es básicamente lo que decía Aristóteles, acto 1, acto 2 y acto 3. El acto 1 y el acto 3 suelen más o menos demorar el 50% de la trama, mientras que el segundo acto, que es el nudo, y siempre es el más difícil de redactar, toma el otro 50% aproximadamente. Por ejemplo, si uno tiene una película con un estándar de 90 o 100 minutos, que es más o menos la medida de la mayoría de las películas, el detonante, que siempre es algo que está en contra de la voluntad del protagonista, que es como una especie, yo lo llamo switch. El detonante es un switch, pasa más o menos rápido y siempre está en contra de la voluntad o de las posibilidades del protagonista. El desenlace automáticamente da pie a un punto de giro, y el punto de giro es la bisagra o la puerta que te da entrada al segundo acto. El punto de giro es una bisagra y el detonante es un switch. Yo suelo hacer esa analogía porque me parece que funciona muy bien. Y en el nudo suele haber un zigzagueo entre triunfos y pérdidas. Esto más o menos es estándar, esto es lo que suele pasar, no tiene por qué ser así siempre. Hasta que llegamos a una especie de repetición de esta bisagra que es hacia el desenlace. Hay como una gran debacle y luego hay un triunfo, o digamos un enfrentamiento, no un triunfo. Puede ser un triunfo o una pérdida, pero el protagonista llega a una especie de clímax. Yo redacté un artículo para Blogacine, para Carlos Caridad el año pasado, donde hacía una analogía entre el acto sexual y este tipo de estructura, ¿no? Pues tiene como una especie de meseta, luego subía, luego bajaba. Y esto es muy obvio, pero muy obvio en el cine infantil. Es muy obvio notarlo en Pixar y Disney. Y el otro día lo hablábamos con Agla. Aquí entra una fórmula dentro de la fórmula o una estructura dentro de la estructura, que es, por ejemplo, algo que data incluso de más antigüedad que el paradigma de Sid, que es el monomito, ¿no? Que lo planteó Campbell en un libro, no recuerdo ahora el nombre, pero fue en 1950 aproximadamente, que es el famoso periplo del héroe. Esto es muy, muy evidente en el 100% de las películas de Pixar y de Disney. Así que le doy pie a Agla si tiene algún material sobre eso, sobre el periplo del héroe. A mí lo que me encanta es conversar sobre el monomito, porque al final todos estamos contándonos las mismas historias desde la antigüedad. O sea, el monomito lo que ha hecho es revolucionar y perfeccionarse, depurarse y hacerse más efectivo de narrar. Pero en realidad, fíjense, a mí siempre me preguntan que por qué escribo sobre superhéroes, siempre me lo preguntan. Me dicen, bueno, eso es una cosa tonta, o sea, ¿cómo es posible que te escribas a superhéroes? En realidad, los superhéroes es la versión más moderna y sobre todo más actualizada sobre el monomito Campbell. ¿Qué es el monomito? Es un trayecto del héroe que todos los héroes van a cumplir para llegar a un cierto tipo de lugar en la historia. Luke Skywalker tiene su transcurrir del héroe, su gran camino del héroe, lo mismo que Anakin. Obviamente Anakin nos cae peor, y Anakin lo hizo peor, pero también tiene su transcurrir del héroe. Sí, bueno, es cuestión de que no voy a decir nada de la segunda trilogía. Pero spoiler, me voy a voltear la boca para no decir nada de la segunda trilogía. Pero fíjense, todos los héroes, o sea, el hecho es que todos nos estamos narrando la misma estructura de historias desde que el hombre es capaz de narrar. Desde las cuevas de Altamira hasta el Snyder Cut, pasando por Batman, pasando por Superman como el último hijo de Krypton, todas son formas de narrar que involucran primero la fórmula aristotélica y en segundo lugar el camino del héroe. ¿Por qué? Porque todos los héroes atraviesan regiones para hacerse más fuertes, hacerse más poderosos y hacerse simbólicos. El ejemplo que yo siempre utilizo es Superman.
Superman ni siquiera es un ser humano, y él también atraviesa un camino del héroe, porque bueno, y él comienza desde Krypton, o sea, Krypton, su papá le dice, bueno, sí, soy un padre irresponsable, en vez de irme contigo te dejo, o sea, los manda para la Tierra, donde los Ken vienen pasando y casualmente se encuentran con un niñito y dicen, en vez de darle seguridad social, no los vamos a quedar. Entonces el problema es que toda esta historia nos lleva al punto de que Superman es el héroe tradicional, que además es un héroe finge. ¿Qué es un héroe finge? En literatura hay héroes donde nos vemos reflejados. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos a Proust, que Proust nos echa todos sus cuentos angustiados, dolorosos, y dale como el cuento, bueno, entonces uno se ve reflejado en todas sus angustias. Pero cuando, por ejemplo, Frank Kafka te dice que se convirtió en un bicho que ni siquiera sabemos que si no es cucaracha, eso no te lo está contando, sino que lo está narrando para que tú lo creas. Hay una frase genial de deja Juan. Juan quiere que bebamos, no Juan. Fíjense, hay una frase genial de Gabriel García Márquez, que Gabriel García Márquez dice que él comenzó a escribir cuando leyó a Kafka, y él dijo, esto se puede hacer. Frank Kafka comienza a contar Metamorfosis desde la idea de que tú vas a hacer un pacto de credulidad del mismo modo que Juan lo hace en las películas, o del mismo modo que Carlos lo hace con una publicidad. Él te va a decir, tú vas a tener que creerte que Gregorio Samsa se levantó un día y era un bicharraco en la cama. ¿Qué bicharraco es? Bueno, mira, de verdad no sé. Pero el hecho es que esta expresión creativa que conecta esta primitiva necesidad de narrarnos las cosas que ya conocemos, hace que todos estemos pendientes de las mismas historias y nos gusten tanto. Hace una semana alguien me preguntó que por qué a mí me encantaba Star Wars. Además es que no es problema de nadie, pero bueno, es porque Star Wars es básicamente el universo de todos los que son los arquetipos, estereotipos y cánones que se han visto en la literatura, pero llegado a una space opera sumamente divertida. O sea, yo creo que incluso que los que odian profundamente Star Wars, gente, porque hacen eso, no los odien, pero la gente que odia profundamente Star Wars puede reconocer la idea básica de cómo nos cuentan las historias que nos han contado. Por ejemplo, si vieron The Mandalorian, todos deben haber visto que eran historias de samuráis. Sí, muy de samurái. Es un samurái. Din Djarin es un samurái. Y la historia del pupilo con el maestro es también genial. Ay, qué bella Merly. Merly dice que le gusta Star Wars. Eso. Es que Star Wars es lo máximo. O sea, y aprovechando que saques el tema de Star Wars, porque este libro que les mostraba el otro día a ustedes, de Donald Miller, que es Building a Story Brand, él pone el ejemplo que un clásico error que cometen las marcas al momento de tratar de construir su marca usando storytelling es que ponen a su marca como el héroe, ¿no? Entonces la marca quiere ser Luke Skywalker, cuando en realidad el héroe siempre tiene que ser el cliente. Y la marca es Yoda. O sea, tu organización es Yoda y el cliente es Skywalker. Pero es muy tentador posicionar o pretender posicionar tu marca o tu compañía como Luke Skywalker, cuando en realidad lo que debes tratar de hacer es posicionarte como la guía, en este caso es el Yoda. Hace mucho énfasis en ese tema y es un error bastante común que se comete. Carlos, sí. Te hago una pequeña interrupción. Hay un chico o señor acá que se llama Enrique diciendo que hablemos más de storytelling, que le encanta lo del cine, pero bueno, como te acuerdas que se lo recuerdo a Agla y a Carlos también, te acuerdas que habíamos, bueno, esto digamos es como una cosa polirrubro, donde el storytelling no solo se aplica a lo audiovisual, claro. Sino que bueno, está el campo de la mercadotecnia, está el campo de la redacción, Agla sabrá esto como articulista, habíamos hablado el otro día de que las mismas estructuras se aplican por ejemplo, a la redacción SEO, que para internet, bueno, a las novelas, a la novela escrita, digamos. Así que bueno, digamos, para complacer a Enrique, pudiéramos hablar un poco más de esto. Yo tengo un poco más de información de cine, que con algún material audiovisual que va a presentar Carlos, pero no sé quién quiere tomar la palabra y bueno, abordar un poco, salirnos un poquito del audiovisual por un momento para seguir abarcando el tema storytelling sin hacer spoilers, sin hablar mucho de cine. Tenemos también
Tenemos también un par de preguntas que quisiera aprovechar de contestar. Bueno, tenemos a Junior Almenar. Él es un podcaster, está haciendo podcast, y ya le están llegando algunos patrocinios. Bueno, felicitaciones por eso, Junior. Y está pensando incluir esas marcas dentro de la narración del audio, ¿no? Él considera que, claro, en el audiovisual es fácil, es lo que llaman el product placement, que bueno, que pones, aquí yo estoy haciendo product placement de mi reloj, por ejemplo. En el audiovisual es sencillo hacer product placement, pero bueno, en el audio es diferente. Yo realmente ahí te doy mi perspectiva, porque yo escucho muchos podcasts. Siempre hay un segmento para los patrocinios y bueno, publicidad. Al principio, en la mitad y al final. Pero necesariamente lo que quieres hacer de incorporar los productos a tu narración, bueno, ahí yo no he escuchado ningún podcast, y créeme que escucho bastante, que haga eso, sino realmente tienen un segmento bien diferenciado, tienen una sección bien diferenciada para los patrocinantes. Por lo general, al principio del podcast, o inclusive a la mitad, cuando son podcasts muy largos, a manera como de break, y al final. Ahora, hacer product placement de marcas en formato audio, bueno, sin duda es un desafío. No sé qué opinión tienes ahí, Ale. O Juan, para Junior, ¿no? Ya, repíteme la pregunta, por favor. Claro, porque él lo que quiere hacer es que tiene unas marcas patrocinantes y quiere incorporarlas en su narración, en la narración de su podcast. Yo lo que digo, bueno, yo escucho, hay un podcast muy famoso que se llama Lore, que de hecho ahora es una serie, no sé si tú conoces, Aglia, porque son historias de terror, probablemente los has escuchado, es una serie en Prime, y bueno, en Lore, que tiene full patrocinantes, es uno de los podcasts más famosos que hay. Tiene su sección de patrocinantes, pero es bien diferenciada, no tiene nada que ver con la narrativa. Bueno, a ver, hay muchas técnicas, pero está el product placement. Claro, pero el product placement en la parte visual es sencillo, cuando pones el producto. Claro, pero eso no es storytelling en realidad, es simplemente un truco. Storytelling es cuando desarrollas a lo largo de un plazo específico, digamos, de tiempo y un espacio, una historia. Puede pasar con una campaña publicitaria, puede pasar con una marca a lo largo de 6, 12 meses, pero publicar una bolsa de Doritos en un capítulo de Friends no es storytelling precisamente. A mí, digamos, bajo mi perspectiva, es simplemente un truco publicitario bastante clásico. Obvio. Hay una cosa contraria que se ha hecho en los últimos años. En un podcast, un buen ejemplo que pudiera tener el chico del podcast, Welcome to Night Bad. En Welcome to Night Bad, es un podcast de supuestamente un programa de radio que él está contando eventos sobrenaturales. Pero entonces él, de vez en cuando, él te incluye marcas porque es imposible que tú vivas sin contexto. Entonces, lo que podría hacer también es incluir necesariamente dentro del contexto cuando narras algo que te remita a una marca. ¿Qué hace la storytelling? ¿Qué hace en realidad que una narración sea agradable, te capture, haga que el contexto y la cualidad de sustancia que les puedes dar? En la medida que una historia, tú te puedes relacionar con ella y puedes identificar los elementos, eso lo que puede producir es que básicamente puedes incluso, es como por ejemplo cuando, no sé si ustedes escucharon la historia de que todos los malos de las películas usan Samsung y todos los buenos de las películas utilizan iPhone, porque Apple no permite que sus productos sean utilizados por los personajes malos. Ya te pongo a ver, ya te escribo cómo se llama el podcast, ya va, que lo voy a escribir. Entonces, fíjense, el tema básico es incluir en la medida de lo posible en el contexto todo lo que tú quieras hablar. Y es algo que a mí me parece interesante porque es que mucha gente lo utiliza. O sea, por ejemplo, hay cosas que, ¿cuál es el carro? El Aston Martin de James Bond. Y no es publicidad, sino simplemente se relaciona con el contexto. Ya tú reconoces a James Bond porque usa ese carro, por ejemplo. O todos los
automóviles que utilizan Rápidos y Furiosos, o todas las marcas que utilizó Brad Easton Ellis cuando hizo Psicópata Americano. Todas las historias conllevan cierto grado de realidad y las historias se incluyen dentro de la idea que está en eso. Por aquí comentaba el señor Arena sobre Kurosawa con respecto al Mandaloriano, que es algo muy interesante, porque resulta que George Lucas no solamente, que esto es un buen ejemplo de storytelling, él empezó a escribir la historia sin saber a dónde le llegaba, pero lo que hizo fue empezar a incluir referencias culturales de tal forma que estructuró toda un universo alrededor de la historia principal de los Skywalker. Hay un libro de Taschen que salió hace poco que habla sobre justamente cómo llegamos al punto de Star Wars comenzando por Kurosawa. ¿Y por qué ocurrió? Porque George Lucas necesitaba entender la forma en que se manejaban las relaciones de poder. Entonces, cuando tú quieres hablar sobre algo o un tema en específico, por ejemplo, si alguien quisiera comentar cómo es Venezuela en esta situación en que nos encontramos, tú tendrías que buscar primero ese chispazo y esa línea para comenzar a narrar que te lleve al esquema aristotélico de Juan. Pero primero tiene que haber una idea de dónde sale, porque el esquema aristotélico solo no funciona como estructura, sino tiene algo que lo haga funcionar como si fuera el motor de una maquinaria. Ok. Un poco, si quieres, quería a la persona que está interesado en ya como entrar más en materia en temas de storytelling que no tenga que ver con el tema de cine necesariamente, pero siempre hacemos como un paralelismo, porque bueno, el cine por excelencia es este arte de contar, es toda una industria basada en contar historias, pero luego podemos volver con tus ejemplos, Juan, pero quería mostrar un ejemplo muy brevemente, que también está basado en este libro de Donald Miller, de cómo usar el storytelling para construir una marca. Y esto puede ser útil. Tengo ejemplos de grandes empresas, pero también tengo ejemplos de empresas más pequeñas que pueden aplicar a un emprendimiento. El principio fundamental que destaca Donald Miller, ya se los comenté, donde la marca debe posicionarse como Yoda y no como Luke Skywalker. O sea, el héroe no es la marca, el héroe es el cliente. Eso es el principio fundamental. Y como toda historia, y ahí bien lo sabe Juan y lo sabe Aglia, en este journey del héroe siempre hay unos conflictos. O sea, está haciendo un journey y ese journey se consigue unos conflictos. Que ahí están muy bien destacados, pero que son fundamentales al momento de construir una marca, hacer brand storytelling. Y ahí quería mostrarles esto. Y en el... Déjame ver. Ups, sí lo ven, ¿no? Donald Miller nos habla de estos conflictos, 3 niveles de conflicto: externos, internos y problemas filosóficos. Y uno de los errores comunes que suelen cometer, digamos, las compañías, los emprendedores, las marcas en general, es que tienden a ofrecer soluciones a problemas externos, cuando en realidad los clientes compran con base a sus problemas internos, en base a su frustración interna. Y bueno, ahí quiero muy brevemente mostrarles un ejemplo y después volvemos con Ale y con Juan. Pero bueno, un ejemplo de una gran empresa y después más adelante les muestro un ejemplo de una pequeña empresa, que es una marca que es reconocida por todos, ¿no? Tesla, ¿no? Entonces, en el caso de Tesla, otro componente que tienen las historias siempre es un villano, siempre debe haber un villano. Y en el caso de un storytelling efectivo, no puede haber demasiados villanos, porque si no la historia se difumina. Entonces, la recomendación de Donald Miller es, bueno, busquen un villano, máximo 1 o 2, pero idealmente uno solo. En el caso de Tesla, bueno, ¿quiénes son los villanos? El tema de la gasolina es el villano, la tecnología inferior es un villano. Más que un villano sería un antagonista, que es un eufemismo. Exacto, un antagonista. En el libro lo hablan de villano, pero sí, es justamente eso, ¿no? De una manera la motivación externa es algo como muy genérico en este caso. Bueno, necesito un carro, pero él dice, si ustedes van y apuntan al problema externo, pues ahí se van a conseguir demasiada competencia, va a ser difícil diferenciarse, como de hecho, bueno, ¿cuántas marcas de vehículos hay? Y realmente la gente termina comprando más con base al conflicto interno, más que
y no por el conflicto externo. Entonces, en el caso de Tesla, los que resuenan con esa marca son los early adopters, aquellos que quieren, bueno, yo quiero la última tecnología. O sea, a mí no me interesa, no quiero un Toyota, no, o sea, no quiero un carro convencional, lo mío es la última tecnología. Entonces, esa frustración interna de, bueno, alguien que quiere convertirse en un early adopter, que no necesariamente tiene que ver con la edad, lo de early adopter, y ya les voy a mostrar un ejemplo. Pero también hay un conflicto filosófico en el caso de Tesla y quien compra Tesla, porque hay un tema ambiental, ¿no? Entonces, la persona que compra Tesla dice, mi elección de un vehículo, esta elección que voy a hacer de un vehículo, de alguna manera también debería ayudarme, o quiero contribuir a salvar el ambiente. ¿Okay? Entonces, así se construye la historia de Tesla. Y cuando hablamos de early adopter, usted dice, bueno, early adopter que es una persona súper joven, no necesariamente. Y aquí me tropecé con esta historia recientemente, este señor de 91 años que se acaba de comprar un Tesla a los 91 años. Su primer Tesla a los 91 años. Entonces, este es un primer ejemplo, tengo más. Debería tener mascarilla ese señor. Sí, ¿verdad? Bien arriesgado los 91. Pero, muy bonito el auto y todo, pero que se ponga mascarilla. Tiene una pinta bien interesante. Pero esencialmente, volviendo al camino del héroe y las recomendaciones, ya les di el principio básico y la segunda recomendación es apuntar sus productos y servicios, traten de identificar el dolor, la frustración, no el problema externo, porque en el problema externo es muy difícil diferenciarse. En cambio, en la frustración, lo que estás demostrando es que tienes empatía y que entiendes al cliente. Cuando la gente, y uno de los ejemplos que pone Donald Miller con las marcas, cuando uno es expuesto a una marca por primera vez, imagínense cuando ustedes van o necesitan ir al médico, cuando ustedes conocen a un doctor por primera vez. No, ¿por qué van a un doctor específico y no a otro? Lo primero, cuando tú conoces a alguien, y sobre todo un doctor, es el tema de la confianza. Lo primero es la confianza. Y una vez que establecen la confianza, lo segundo es la experticia. Pero muchas veces las marcas tienden a olvidar ese orden y tratan de demostrar experticia cuando no han desarrollado la confianza. Entonces, primero, confianza. Y por eso es tan relevante, se ha vuelto tan relevante la opinión de usuarios. Y porque las marcas o marketplaces como Amazon se han vuelto tan populares, porque tú puedes ir en cualquier momento y ver en Amazon lo que opinan otros consumidores de ese producto. Pero bueno, vuelvo con ustedes, no quiero encadenarme, Aglia, Juan, pero... No, te voy a hacer un paralelismo con una especie de truco que aprendí en la escuela. Este desglose de capas que tú haces, en la escuela lo llamábamos ITT, idea, tema, tesis, son siglas, ¿no? Idea, tema, tesis. La idea era simplemente, tenemos que anotar en un papel la idea. ¿Qué era la idea? Bueno, vamos a hacer un cortometraje, una historia de 15 minutos, más o menos de estos géneros, tragicomedia con fantasía, por ejemplo. Yo en el 2018, 17, escribí un cortometraje que se rodó en Buenos Aires justo antes de la pandemia, hace un año. Se llama Horror Vacui. La idea de ese cortometraje es es una historia de 15 minutos. La idea es que sea un cortometraje de 15 minutos, género tragicomedia, humor negro, fantasía. ¿Cuál es el tema? Una pareja pelea en medio de una cena. Suceden algunas cosas más que tienen que ver con un virus, casualmente. ¿Y cuál es la tesis? La tesis es como una suerte de subcapa o moraleja. A mí no me gusta llamarlo moraleja, pero es como una suerte de mensaje que deseo enviar o de lo que yo quiero hablar sin que la gente se dé cuenta que está hablando de eso. Y esa viene a ser la tesis que yo quiero, digamos, comprobar o formular. La tesis era una sátira sobre una especie de crítica a la institución matrimonial, al matrimonio. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través del tema, que es una pelea en una cena de una pareja, ¿no? Una pareja heterosexual. Así que básicamente es eso. Yo les comentaba a ustedes hace unos días el caso de Paul Schrader y Taxi Driver. Yo leí un libro de él donde él decía que a él siempre le importaba primero sembrar la semilla de la metáfora, que la primera idea siempre era una metáfora. Entonces que en Taxi Driver la cabina del
del taxista, para él significaba una metáfora de la soledad. Las distintas patologías del personaje de Robert De Niro las podemos inferir. Pueden venir de la guerra de Vietnam, puede ser problemas patológicos que vienen de la familia, etc. Pero el taxi representa, es una alegoría de la soledad. Bien pudo haber elegido un ascensorista, pero hubiese sido mucho más aburrido un ascensorista cuyos, digamos, visitantes son pasajeros al igual que en un taxi, ¿no? Así que eso no quiere decir que alguien va al cine y capta de una vez al terminar la película que ve Rolling Craze. Claro, lo que me quisieron decir es que el taxi es una metáfora de esto. Pero eso queda como en el subconsciente. Eso está ahí. Entonces queda como flotando y la idea es que la gente capte ese ente flotante de la posible idea que manejan en su cabeza de escritor. Si las interpretaciones son múltiples y variadas, para mí es un beneficio. También el cine, lo que sucede es que el cine de Hollywood es muy conocido y dicta mucho qué debes pensar moralmente, y termina la película y está como que muy clara la moraleja, como si fuese una fábula. Entonces estamos muy acomodados y muy incluso reacios a no aceptar algo que se formule de forma distinta. Pero en ese sentido siempre creo que es bueno, como tú lo decías, plantear la parte filosófica. Quizás en mercadotecnia no aplique tanto lo de la parte de alusión o alegórica, pero en la escritura de novelas y en el cine para mí es algo esencial. Incluso en el diseño gráfico es esencial. Lo comentaba en el otro webinar. Siempre ubicar la potencial metáfora del asunto. Yo en realidad te presento una película donde se habla de un incendio, pero el incendio es símbolo de otra cosa. Si eso llega a ser entendido plenamente por el espectador, muy bien. Y si es parcialmente entendido, pues también muy bien. Así que bueno, nada. Retomando un poco a Sid Field, él también creó no solo el paradigma de estructura, sino el paradigma de personajes y de asuntos, que ya es otro tema, ya es profundizar un poco más. Pero bueno, como dije anteriormente, son paradigmas, son normas que se pueden romper. Agla. Fíjense, mientras Juan hablaba, estaba pensando que, por ejemplo, en el libro Mientras escribo, de Stephen King, él dice que la estructura de toda novela o de todo relato debe incluir no solamente la metáfora, que es el hecho de que el lector pueda conectarse directamente con una subcapa de información, porque no todos tenemos el mismo contexto, no todos tenemos el mismo lugar, no todos tenemos las mismas referencias. Cuando nosotros vamos a hablar sobre un relato, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aunque nos pertenece, el hecho es que a medida que sale de nosotros, va a chocar con una cantidad de lectores y una cantidad de personas que van a ser testigos y que de alguna forma tienen que replantear lo que nosotros le contamos para que sea aplicable a la universalidad. Stephen King comentaba que aunque él siempre habla de Maine, y es algo que él siempre le critican y la gente suele hacer el chiste de que todo ocurre en Maine, todo pasa en Maine con Stephen King, él dice en su libro sobre escritura que en realidad él está hablando sobre pueblos donde tú puedes identificarte en todas partes. ¿Por qué? Porque hay conflictos humanos, que es donde está el conflicto que comenta Carlos y el hecho del villano antagónico que comenta también Carlos cuando habla de publicidad y Juan que habla sobre el guión que debe hablar de un conflicto humano general, es lo que se narra directamente en todas las historias que nos gustan. Cuando una historia nos gusta es porque algo hizo clic en nosotros, algo se identificó con nosotros. Esto funciona de la misma forma en el cine y de la misma forma en la publicidad. Una marca nos habla porque cumple los mismos requisitos que un cuento. Cuando leemos un cuento, nosotros nos están diciendo, así empezó, así continuó y así concluyó. ¿Qué es lo que está comentando Juan? Que me parece interesantísimo. El hecho puede ser que entiendas lo que yo quise decir, como puede ser que no lo entiendas. La cuestión es que el mensaje metafórico dé la oportunidad que las capas estén allí. Y eso se logra a partir de una estructura que va a funcionar para todos. La estructura comienza primero con tener un personaje principal, tener personajes secundarios, tener una estructura de narración que te lleve hacia algún lugar. Hay narraciones que son extremadamente globales y parecerán ser que no se mueven hacia ninguna parte. Por ejemplo, ese monstruo que todo el mundo dice que nadie puede leer, que es el Ulises de Joyce, se desarrolla durante un día.
Lo mismo que Miss Dalloway de Virginia Woolf se desarrolla durante un día. Pero ¿qué pasa? Cuando tú aplicas eso a narrar, ¿cómo narro yo algo semejante? Tú tienes que escoger algo que marque un metrónomo de alguna forma y el ritmo de cómo lo cuentas. Cuando Carlos comentaba algo sobre vender un Tesla, ¿cómo vendes tú algo que ni siquiera la mayoría de la gente entiende cómo funciona? Llevándolo a un nivel emocional. ¿Cómo cuenta Juan una historia que no es suya, sino que es una historia universal? Llevándolo a cosas con que tú puedes generar, es una pareja, yo me he peleado con mi pareja y eso. Entonces, Stephen King siempre dice que aunque él habla de monstruos, en realidad está hablando de todos los que forman parte de nuestra vida y todo lo que nosotros tenemos miedo en nuestra vida. Él tiene una frase que a mí me encanta, que él dice que cuando él escribió It, él estaba consciente que el menor de los problemas de Derry era el payaso, porque en realidad todo lo que pasaba en el pueblo eran problemas con los que cualquiera se pudiera identificar. El bullying, los monstruos como pedófilos, asesinos, psicópatas. Entonces, cuando tú escribes, tienes que encontrar el punto medio que te una al lector y que haga un puente entre lo que estás diciendo y hacia dónde te conduce esa concepción del yo. Tenemos una pregunta aquí de Alicia Chávez. También, bueno, estamos llegando a la hora mágica. No sé, bueno, yo no tengo límite de tiempo, pero yo sé Alicia que Chávez es una amiga, acaba de escribir una novela. Yo sé que la gente a partir de la hora se empieza a fastidiar. Estamos llegando a la hora mágica. Entonces quería asegurarme de que respondemos a esta pregunta de tu amiga Alicia, que ella quiere saber nuestra opinión, o no sé si es contigo específicamente, cómo es la pregunta. Quería saber su opinión acerca de cómo se ha adaptado toda esta estructura del fenómeno de las series, y no pensemos en Netflix, dice. Se refiere a series del calibre de Mad Men y Los Sopranos, que transformaron la manera de contar una historia usando el lenguaje cinematográfico en series, cuando normalmente una serie tenía capítulos conclusivos. De hecho, han llegado a comparar Mad Men con narrativa literaria. Nos manda saludos. Okay, yo voy a aportar un pequeño detalle. Como no queda mucho tiempo, tratemos de no extendernos en este tema, pero la seriéfila aquí es Agla. Yo no soy seriéfilo. Entonces, fíjate, sí. Yo creo que el gran beneficio y quizás el éxito de las series es que, digamos, las tramas yo creo que se mueven o por personaje o de forma situacional. Entonces las series, en un cortometraje de 5 minutos, yo no puedo, es muy difícil mostrarle al espectador, que se supone que uno escribe para causar placer o entretenimiento. Ese es el otro tema. Si uno hace estas subcapas, si uno hace una película donde quiere salvar a las ballenas o pretende salvar al mundo, eso a mí me parece muy soberbio. Yo siempre me voy por recomendar de que simplemente traten en primera instancia de entretener, para lo cual volvemos al ABC, que es entretener con los 3 actos, o sea, acto 1, 2 y 3, la fórmula más básica de todas. Hay gente que se vuelve muy intensa desde su primer intento y trata de ser muy sofisticado y clavarle al espectador una especie de pensamiento, ideología, doctrina o moraleja final. Así que yo me voy más por la matemática del asunto, por ser más de cronómetro, de cómo funcionan estas cosas. En el caso de las series, más que de estructura, que obviamente hay una estructura, toda la estructura, si vemos una serie de 20 capítulos, cada capítulo como unidad tiene una estructura de 3 actos, pero tiene un pequeño truco que te engancha al final hacia el capítulo que viene. Lo que yo puedo comentar, y bueno, ya Agla me profundizará sobre el tema, es que en un cortometraje uno no puede profundizar en la patología de un personaje. En cambio, en una serie sí, porque en una película, en un corto, uno tiene 90 minutos, o 5 minutos, 80 minutos, o 100, o 120, mientras que en una serie puedes llegar a tener 50 horas. No es lo mismo, si bien, por ejemplo, podemos ver Mejor Imposible con Jack Nicholson y podemos saber su nivel de trastorno obsesivo compulsivo, no podemos saber mucho más, eso está fuera de campo. Pero si vemos Doctor House, cualquier situación que se le plantea al espectador con administración de información, ya pone al espectador a pensar, ok, cuando Doctor House se entere de esto, va a pasar esto, porque él piensa de esta manera. Le hemos creado toda una personalidad muy importante a través de un montón de horas previas. Y, evidentemente esto sucede desde el primer capítulo, pero por eso es tan importante enganchar desde el primer capítulo.
Pero, y por eso creo que las series son exitosas y son exitosas en desarrollo de personajes. Quien escribe una serie tiene que ser muy bueno escribiendo personajes, ni siquiera diálogos. Yo diría que personajes, porque no creo que se trate de una moda, creo que es así. La situación viene después, la situación deriva del personaje. El personaje y su personalidad manejan el protagonista y su personalidad, perdón, manejan la trama. Van a disparar la trama en sí misma. A mí particularmente me cuesta crear personajes. Yo soy más situacional, soy más de crear una situación y, bueno, ver cómo adapta un personaje a eso. Así que es eso. Y también está el tema de administración de información. Voy a filtrar esto por acá. Hay un truco muy viejo que es, por ejemplo, si yo pongo a Agla a entrar a su casa, pero le muestro al espectador que alguien entró previamente a su casa, un acosador o un ladrón, eso es suspenso. Si yo administro la información y muestro eso antes al espectador, Agla, que es la protagonista, no lo sabe, pero el espectador lo sabe. Si yo no se lo muestro a nadie, ni a Agla, ni al espectador, es horror. Es terror cuando surja lo que tenga que surgir, cuando se le aparezca este tipo a Agla, ¿no? Entonces, la administración de información que uno maneja como, ya sea novelista o guionista, lo que sea, es muy importante. Saber a quién le digo qué y en qué momento. Entonces, un solo detalle puede hacer que cambie el género de todo o que cambie toda la atmósfera. Y eso lo hacía mucho Hitchcock. Hitchcock te tiraba un dato y luego se retractaba o te tiraba una pista falsa o ese tipo de cosas. Él era experto en eso. Así que ese tipo de detalles es importante. No tiene mucho que ver con la personalidad del protagonista, tiene que ver con administración de información. Así que yo me siento un poco más sólido en ese ambiente, en crear la situación, en cómo contar algo que quizás alguien, entre comillas, nadie contó. Pero crear personajes y crear diálogos, mira, Tarantino es muy bueno, no sé, habrá quienes son muy buenos en eso. Es difícil, complicado. Por eso creo que las series tienen tanto éxito. No sé si tienes algo ahí que agregar con respecto a las series, Agla. Tú que eres tan alta consumidora de series. Bueno, lo que ocurre con las series es exactamente lo que decía Juan. Hay un tema sobre, por ejemplo, Breaking Bad. Breaking Bad es una serie que tiene un buen piloto, pero en realidad lo que te captura es que a medida que va avanzando, tú te vas involucrando con los personajes. Es como también pasó con Lost. O sea, llegado a cierto punto, los personajes forman parte de tu mundo y tú formas parte del suyo. ¿Qué es lo que pasó hace poco con este gran fenómeno de teorías extravagantes con WandaVision en Disney Plus, que empezaron a ocurrir una gran cantidad de interacciones, de identificación con los personajes. Cuando tú administras la información de manera correcta, cuando tú creas un personaje con el que te puedas identificar y puedas seguir su camino del héroe a través del proceso aristotélico de crear una historia, te vas a encontrar que todos los personajes te van a llamar la atención. Cuando, por ejemplo, en WandaVision, que es un ejemplo reciente, todo el mundo estaba realmente preocupado hacia dónde iba la serie, es porque la serie logró captar tu atención porque no te dio toda la información. En el primer capítulo no sabíamos quién era el villano, ni tampoco sabíamos hacia dónde iba, que es lo que, por ejemplo, también jugó con algo de forma muy brillante Breaking Bad, también Mad Men, que es una serie brillante a nivel de administración de información, porque realmente tú no sabes hacia dónde va. Seinfeld es una serie episódica y autoconclusiva que no sabía de nada, no nos trataba de nada, pero nos hacía reír porque de alguna forma conectaba y íbamos descubriendo un poquito más de avanzando. Entonces, son cápsulas de información que se construyen y van poco a poco ensanchándose hasta crear un macrouniverso. Pero eso tiene que empezar desde el primer punto, tal cual como dice Juan, con un personaje que tenga la información y que el espectador sepa a qué atenerse a medida que avance. Yo quería aprovechar de colocar el otro ejemplo que les tengo usando la misma estructura de los niveles de conflicto que vimos antes de Donald Miller, pero ahora aplicado a una compañía como Tesla, un monstruo de compañías, sino bueno, algo que a lo mejor pueden ustedes relacionarse más con, o sea, podrían relacionarlo con un emprendimiento, ¿no? Tampoco es que es una compañía minúscula,
pero es algo que a lo mejor puede ayudarnos a terminar de hacer el clic allí, ¿no? Y déjame compartir aquí muy brevemente. Bueno. Mira, Carlos, te interrumpo un momentito. Como estamos sobre la hora, luego muestra los videos Sí, para ya ya vuelvo, cerrar mi participación. vuelvo con eso. Entonces, Vale. bueno, la misma estructura que vimos antes. Esta es una marca que se llama Sweet Green, que yo honestamente no la conocía y a lo mejor algunos de ustedes en el Zoom la conocen, pero yo Eso suena muy vegano. suena muy vegano, pero sí tienen algunas cosas veganas, pero no es necesariamente vegano, sí tienen algunas proteínas, ¿no? Pero en este caso, el antagonista o el villano para una marca como Sweet Green es la mala alimentación, la gente come muy mal. A mí me llamó mucho la atención esta marca porque en esta coyuntura de pandemia, aquí en el vecindario donde yo vivo, lo que he visto es que todos los restaurantes están quebrando, han quebrado cualquier cantidad de restaurantes. Con la excepción de los que ya eran muy buenos, esos se han consolidado. Pero la gente de Sweet Green abrió uno en plena pandemia, que eso me llamó muchísimo la atención. Digamos que en el punto más álgido, en pleno pico de la pandemia, abrieron el restaurante. Eso es como un statement muy fuerte, ¿no? Una declaración. Claro, Entonces, claro. ahí el villano, bueno, ya hablamos que es la mala alimentación, digamos que el conflicto externo es necesito comer mejor, pero ahí hablábamos que si ustedes venden o apuntan hacia el conflicto externo, bueno, ahí es difícil, hay cualquier cantidad de opciones, si quieres, es muy genérico. Si hablamos únicamente de comer mejor, bueno, ahí entras, inclusive hay servicios de suscripción, de comida, que te llega en la caja a tu casa, vas a competir con demasiada gente, pero el conflicto interno, la frustración interna es esta combinación de varias aristas, donde alguien está buscando un lugar que sea decente, que sea saludable, asequible, conveniente y al mismo tiempo que me quede en mi vecindario. Entonces, esa frustración interna ya es más complicada de atender, ¿no? Y ahí dejarías por fuera a un montón de gente. Y además, estás buscando, hay un conflicto filosófico donde esta persona que va a Sweet Green, en el fondo también quiere ser un buen ciudadano del mundo. ¿Por qué es este tema? Porque Sweet Green, dentro de su promesa, ellos trabajan con proveedores que cuidan este tema, que son sostenibles. Por ejemplo, el pollo que ofrecen en Sweet Green no es cualquier pollo, sino es pollo de unas granjas donde para matar a los pollos utilizan un método de atmósfera controlada. Que yo no me acabo de enterar de esto gracias a Sweet Green. O sea, no es el método tradicional, sino es un método de atmósfera controlada, es decir, que esos animales no sufren en ese último minuto de su vida, no sé cómo saben que no sufre, pero en teoría esa es la promesa, y entonces ellos cuidan, también compran a productores locales, a mercados locales, y entonces al mismo tiempo, entonces es todo este enfoque de la empresa sostenible, la empresa socialmente responsable, ¿no? Y con esto, el otro tema, y aquí les pego este tweet, que es todo el tema de la sanidad que había alrededor de los restaurantes y la poca transparencia, ¿no? Entonces este señor dice, y muchísima gente, bueno, más de 300.000 personas han resonado con él, cuando piensan acerca de eso, la vida antes de pre-COVID era muy poco sanitaria, era muy poco limpia. Uno iba a un restaurante y bueno, se sentaba en esa mesa y posiblemente esa mesa no la habían limpiado, quién sabe cuándo fue la última vez que la limpiaron. Entonces, Sweet Green está atendiendo a esa frustración, ¿no? El tema de la salud, que no solamente se queda en la buena alimentación de los alimentos, sino en la salud y la transparencia del local, ¿no? Yo aquí esta foto no me caigan encima, sobre todo tú, Agle, que eres fotógrafa. Esta la tomé yo con mi teléfono. Muy mala foto, después me di cuenta que debía haberme movido un poco más a la derecha para que saliera el logo completo. Pero bueno, estos son, lo que ven a mano izquierda son los valores de la promesa de lo que ellos ofrecen, ¿no? Y aquí quería mostrarles la idea, y nosotros íbamos a hacer algo un poco más arriesgado, y la idea es que yo me iba a ir con mi teléfono, me iba a conectar en el Zoom y le iba a mostrar el local por dentro, porque es realmente cerca de acá. Yo llego
hasta 5 minutos acá de donde yo vivo, pero bueno, lo que hice es justamente eso, pero lo grabé. Y aquí quiero mostrarles un poco cómo es la... Y tienen ese statement ahí que es bien poderoso, que lo repiten en varias partes, inclusive está en la bolsa que te entregan. Sigue el liderazgo de la madre naturaleza. Y eso que ven al fondo es parte de la línea de producción de ellos, que es donde llegan las lechugas y todos los productos, y tú puedes ver cuando los están lavando, es totalmente transparente, ¿no? Otra cosa que quería mostrarles rapidito, esto ya lo vimos. Ok, ya va. Otro videito aquí. Eso que ven en mano derecha es el app de ellos y es, como dicen aquí en el Imperio, un game changer, porque todos esos atributos de transparencia y facilidad, que es muy accesible, lo tienen también en el app. Que yo, que trato de comer bien o estoy haciendo el mejor intento, a veces fracaso, pero hay otro sitio de ensaladas muy cerca de acá, pero cuando ustedes van al app y se bajan el app es muy complicado, muy difícil de usar. La aplicación de Sweetgreen esto es lo que llamamos nosotros en marketing el tema de Customer Experience. La experiencia del cliente es bien consistente, es exactamente esos mismos valores que ellos tienen en la tienda física, lo tienen proyectado, es el mismo diseño en la aplicación. Entonces, ustedes han estado en el restaurante, cuando utilizan el app es exactamente como el mismo orden, la misma estructura, el mismo contenido, que muchas veces no es así. Y eso es lo que muchas compañías se equivocan en su diseño de experiencia de cliente, donde cuando van al app, el app es una cosa horrible, no tiene nada que ver con lo que ustedes están tratando de proyectar como organización, es difícil de utilizar. Y aquí, ya para terminar este caso, bueno, ya, esta es una empresa que realmente no es pequeña, miren de todo el crecimiento que ha tenido, pero realmente 160 restaurantes en Estados Unidos en comparación con otras cadenas es algo minúsculo en este mercado. Pero quería destacar acá es que el 80% de las órdenes de Sweetgreen son digitales. Y ya era 50% antes del COVID. Pero hoy en día 80% de las órdenes que ellos reciben son digitales. Ustedes entran en ese restaurante y... Mira, de la misma forma que los seminarios son digitales, como este. Exacto. Pero fíjate que ya ellos eran bastante exitosos antes. 50% pre-COVID, pasaron de 50% a 80%. Lo cual es impresionante. Ustedes entran a ese restaurante y ven un anaquel con aquel cantidad de bolsas y dentro del restaurante hay poca gente. Bueno, pues porque solamente el 20% de la gente efectivamente va al restaurante. ¿Okay? Carlos, una pregunta. Si yo le tuviera que preguntar así, ¿cuál es la mejor, qué marca ha establecido el mejor diálogo, digamos, narrativo para pasar de lo que era normalmente ir a sentarte a una mesa o ir a una librería, ahora al ámbito virtual? Si tú tuvieras que escoger una empresa, ¿cuál es la mejor narrativa que has visto hasta ahora en ese particular? Bueno, esta empresa es un enorme caso de éxito. El CEO habla de la Shopification, aquí lo llaman el Shopification. El Shopification viene de un plan de plataforma de e-commerce que se llama Shopify, que es muy popular entre los emprendedores, porque es muy asequible como plataforma. Entonces, ahorita prácticamente todos los emprendedores que tienen cierto follower base o una base de seguidores en Instagram pueden muy fácilmente monetizar esa base de followers, esa base de seguidores, utilizando Shopify. Entonces, eso se ha disparado. Una historia de éxito es Nike. Nike es una historia de éxito en la parte de lo que llaman direct to consumer, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes van a un marketplace, que es Amazon, es un marketplace. Pero si tú vas y tratas de comprar Nike y buscas Nike en Amazon,
te va a salir algunas cosas de Nike, lógicamente, pero va a salir otra cantidad de competencia. Entonces es difícil como diferenciarse en Amazon. Entonces Nike es un caso de éxito de que hay un app y muchos de los productos de Nike que tú compras en el app no lo vas a poder conseguir en Amazon. O sea, digamos que los productos más nuevos, los zapatos más nuevos, ciertos diseños de camisas, te vas a Amazon y buscas eso y no lo vas a conseguir. Es direct to consumer. Y ellos han apalancado mucho este tema de la pandemia y se han disparado las ventas direct to consumer. Sweetgreen ve en Nike una inspiración y se da cuenta que el tema en el marketplace es muy difícil de diferenciarse. ¿Cuál es el marketplace en el negocio de comida? Bueno, Uber Eats es uno de varios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con Uber Eats? Cuando tú estás en un marketplace, la relación del cliente la tiene Amazon. Si estás en Amazon, ¿quién tiene la relación directa con el cliente? No la tienes tú. Estás cediendo, tú como vendor, estás cediendo la narrativa. Y esto es importante desde el punto de vista de storytelling, porque entonces ya tu historia, no tienes el control de tu historia, porque tú cediste la relación con el cliente final al marketplace. Entonces, si tú eres un restaurante y dices, oye, buenísimo, vendo por Uber Eats, pero bueno, quien tiene la relación con el cliente final ya no eres tú, ya no es el restaurante, es Uber Eats. Y quien tiene el programa de loyalty ya no eres tú, es Uber Eats. Y en Uber Eats a lo mejor puede tener un deal, puede negociar con algún otro restaurante que le puede convenir más porque está cortando más su margen y tiene un deal mejor con Uber, entonces ya tú te volviste allí, o sea, uno de varios. Perdiste la relación con el cliente. Entonces, por aquí te pregunta Irene Torres Jeta, dice, en Sweetgreen, ¿jugaron a la antifragilidad o respondieron ágilmente? ¿Cómo le cuentan ellos para no salirnos del tema? Estoy buscando la pregunta. Open, aquí está. ¿Jugaron ante la antifragilidad o respondieron ágilmente? ¿Cómo lo cuentan ellos para no salirnos del tema? Bueno, justamente tengo un quote para decirlo en palabras del CEO de Sweetgreen. Y se los tengo acá. A ver si tengo. Les comparto este quote Este quote es del CEO, si lo ven, ¿no? Este quote es del CEO de Sweetgreen. Y realmente lo que ellos están haciendo es game changer, porque ellos están viendo la comida como contenido. Ellos decimos que la comida es contenido. Piensan ellos como nuestro contenido. Y cada elemento del menú es una historia. Entonces, cuando ellos están diseñando el menú, cuando estás creando contenido, debes pensar tanto en lo que es la comida real como en la historia en torno a la comida. Vean qué importa, cómo lo tienen clarísimo desde el punto de vista de storytelling. Y eso es algo que aprendimos al observar los restaurantes exitosos que nos precedieron. Hay una historia sobre cómo se creó cada elemento. Detrás de cada comida que ellos ofrecen hay una historia. Y ellos, entonces, ¿hacia dónde va esto? Bueno, hacia que este restaurante está viendo el tema de la recurrencia y ver algo que llamamos en el mundo de software como el Total Contract Value. O sea, ver al consumidor por todas las interacciones que tiene contigo en el largo plazo. Y no como algo aislado que fue al restaurante, entró y más nunca supiste de él. Ellos lo tienen clarísimo y dicen, bueno, esta persona que entró al restaurante le gustó, se bajó el app, ok, entonces ¿cómo desarrolló esa lealtad con él? Y entonces ver el cliente en el largo plazo, casi como una suscripción. ¿Suscripción le suena? ¿De dónde viene eso? Netflix, ¿verdad? Tiene todo este concepto de suscripción y de storytelling invadiendo el negocio de la comida, que es, bueno, interesantísimo. No sé si le respondimos a Irene. Carlos, si quieres mostrar los videos, yo quería hablar de unos tecnicismos. Ajá. Una especie de plus, sería una especie de plus porque no necesariamente tiene que ver con storytelling, pero sí con guionismo. Y son unas cosas como estándares que quería explicar con los gráficos que te di. Pero vamos a pasarlo rápido porque creo que estamos sobre la hora y le doy el cierre a Agla. Ya con eso termino mi participación. Además, ya no tengo gasolina, se me acabó el vino.
Yo también estoy fuera de gasolina. Sin gasolina no puedo hablar seriamente. Estamos mostrando aquí uno de tus videos. Bueno, nada, eso es un pequeño plus dentro del webinar. ¿Rueda? Bueno, ok. Esto es una... Ahí tienen el nombre de la cuenta en Instagram y en Twitter de esta gente que construye las escenas de guión o toma lo que llaman el guión a filmar y lo adjuntan a la imagen que todos conocemos, a la que vimos en el cine. Esta es el famoso clímax de Lost in Translation, que bueno, fue Oscar para Sofía Coppola a Mejor Guión Original. Y es la famosa frase inaudible de Bill Murray en la película. Es irrelevante lo que le dice, en realidad le dice algo que es sumamente importante, que hace que sintamos que ellos dos estén concatenados. Pero el tema que yo quería comentar acá es una suerte de tecnicismo. Los guiones se redactan por lo general y para concurso en letra couriera 12 puntos. Esto no sé exactamente por qué es así, pero infiero que tiene que ver, por lo menos el tipo de fuente tiene alguna relación con las máquinas de escribir, de que en antaño era así. Por supuesto, uno puede escribir en cualquier tipo de fuente, pero cada vez que yo he participado en concursos de guión, lo he hecho, o lo exigen en letra couriera 12 puntos. Un minuto de trama es equivalente a una hoja de guión. Por ejemplo, una película de 90 minutos debería tener más o menos 80, 90 o 100 páginas. Yo particularmente soy un poco torpe al escribir, y digo torpe porque soy exhaustivo y trato de controlar todos los aspectos, el departamento de maquillaje, darle pautas al director, el departamento de arte. Entonces, si yo digo que Carlos y Agla están en un restaurante tomando una copa de vino, y me inmiscuyo un poco en la atmósfera y digo que una luz de color azulada entra por la ventana y que hay lluvia afuera y que las gotas suenan de determinada forma en la ventana, y en realidad todo eso depende de distintos departamentos, el de sonido, el departamento de arte. Yo puedo, por ejemplo, decir que hay un cuadro en el bar donde estén y decir qué contiene ese cuadro, siempre y cuando tenga un peso dramático, si no es como una especie de capricho del guionista. Entonces yo trato de controlar todo eso simplemente porque considero que todo lo que yo propongo en el guión tiene una carga semiótica y suma a la historia. Por ejemplo, el famoso guión de Paul Thomas Anderson de Magnolia, todos los cuadros que salen en Magnolia son flores. Esto lo puede haber decidido el propio Paul Thomas Anderson, que es muy probable, o lo puede haber decidido o se puede haber debatido en el departamento de arte. Así que yo particularmente prefiero hacer párrafos extensos, y si quieres pones el otro ejemplo, y ser un poco exhaustivo y hacer un guión de 20 páginas para un corto de 15, o sea, de 20 minutos para un corto de 15 minutos, 20 páginas que equivaldrían a 20 horas. No, el otro video. Okay. Bueno, no, puedes saltar a ese, así explico de una vez rapidito. Esa es mi mano. Ese es el guión de John Malkovich, que fue la primera nominación al Oscar que tuvo Charlie Kaufman cuando él se hizo famoso. Charlie Kaufman es, según la revista Time, una de las 100 personas más influyentes en Hollywood. Es un gran escritor, acaba de sacar su novela debut, pero ha hecho, no sé, cerca de 12 guiones, creo. Hacía sitcom también en los 90. Y yo quería simplemente acá relatar un truco que se usa mucho si bien esto es una especie de cine absurdo o sátira, el POV que se usa mucho en cine de suspenso, me interesaba justo en la página 32 de este guión contarles o mostrarles cómo se narra el POV en un guión. O sea, cuando el POV es el punto de perspectiva del personaje. Entonces, se usa muchísimo en terror y en suspenso cuando la cámara son los ojos de alguna persona en particular. Entonces eso es muy difícil de narrar, y Charlie Kaufman lo soluciona con un POV, que es Point of View, ¿no? Así que ese es uno de muchos recursos que hay para explicar en tercera persona cómo sucede determinada circunstancia en un guión. Nunca se puede hablar en primera persona en un guión, siempre es en tercera persona. Ese es otro truco, por eso decía que iba a filtrar estos datos de tecnicismo. Y el otro video, que creo que es el final, bueno, había algo de Jojo Rabbit. Sí, había, pero no sé, creo que ya debemos ir cerrando. Si no lo tienes, no importa, simplemente era... Muestro la de Jojo Rabbit. Sí, hay un minuto muy hilarante en la película. Recordemos que esa película en el 2020, justo antes de COVID, también ganó, creo que es una adaptación, también ganó muchos premios de guionismo, obviamente el Oscar a Mejor Guión.
Y lo que hizo Waititi, simplemente yo quería mostrar, reiterar la utilización de la letra Courier y los espacios. Y esto es una escena donde los nazis se saludan hacia sí, dicen Heil Hitler, creo que una veintena de veces. Y bueno, recorté precisamente la página de esa escena, que es quizás una de las más graciosas, ¿no? Y los diálogos precisamente van centrados, por eso es que vemos la repetición del nombre, es simplemente un loop, ¿no? Que está justo en el centro de la página. Así que esa página en realidad equivale, ese gag que vemos en la película y que dura una página escrita, equivale a 1 minuto en pantalla. Y si lo medimos es básicamente así, un poquito, unos segundos más, unos segundos menos. Yo recuerdo, mi profesora me decía, yo le pregunté, ¿cómo hacemos con el caso de las coreografías y las peleas? O sea, las coreografías, por ejemplo, los 6 minutos iniciales de La La Land. Yo leí ese guión y los 6 minutos se resumen en una página, porque el guionista no se puso a decir cómo saltan las personas en la carretera, o cómo se montan en los autos, o cómo están vestidos. Eso está como subordinado y se hace por otro lado. Y muchas veces sucede eso con peleas. En western, donde hay 20 personas golpeándose al mismo tiempo, uno no puede describir una pelea específica de un bar, por ejemplo. Es muy difícil. Simplemente, si tiene peso dramático, cuéntalo. Si no, no. Luego será por otro lado una especie de coreografía. ¿Cómo narras en guión una pelea de Jackie Chan? Es imposible. Tú dices pelea, le da 4 patadas a esto y listo. Pero la coreografía específica luego se hace por otro lado. Es algo curioso, ¿no? Porque debería de estar escrito al pie de la letra, pero no es así. Y esto sucede en coreografías tanto de baile como de peleas, por ejemplo. Yo creo que igualmente George Lucas no hizo el guión especificando toda la fantasía y todas las cosas raras que vemos en Star Wars la primera vez. Sería imposible, sería un guión de 1000 páginas, porque todo es nuevo, todo es novedoso, nada luce igual a como lo conocíamos, ¿no? Y creo que tenía un video más que era una reiteración del video inicial, si lo tienes por ahí, Carlos, que es simplemente un fragmento de pura pantalla, que fue un guión que hice y que le hicimos esta pequeña deconstrucción de 1 minuto en escena, 1 minuto filmado, como luce en escritura. Si lo tienes por ahí, lánzalo un par de segundos y si no, no importa. Estos, como dije, son datos académicos, no tiene por qué ser así. Yo estoy seguro que hay de pronto, dentro de la diversidad de gente que nos está viendo, hay guionistas que difieren de mí en ese aspecto, pero bueno, yo suelo usar mucho el cronómetro y ciertas normas. A mí me parecen muy útiles. Algún día quizás las modifique. Pero es así, es como una ABC. Como, bueno, estoy cerrando el círculo y volviendo al inicio del webinar. ¿Lo tienes por ahí? Sí, ya lo estoy lanzando. Ese es un cortometraje rodado en noviembre del 2017 en Maracaibo. Este fue el guión que ganó un premio en Hollywood, en un festival en Hollywood, se llama Shore Suite Hollywood, en Los Ángeles. Bueno, se ve medio ralentizado, pero es una escena muy sencilla, sin hacer spoiler. Y yo soy muy exhaustivo en la descripción de lo que hace este chico, o cómo las chicas de la mesa en diagonal lo miran a él y las pequeñas cosas que pasan. Es una escena silente. Y bueno, si les da chance a leer, pueden más o menos, si tienen cierta velocidad, hacer la comparación de lo que se ve en escena con lo que se escribió. Que en realidad eso es una desconstrucción del guión que yo luego armé. Pero es básicamente lo que se escribió al principio. Es el shotting script, como llaman. Así que yo controlo muchos datos. Yo controlo muchos datos y hay muchos guionistas que no. Que, sobre todo el guionista que dirige para sí mismo no da tantos datos como lo hago yo. Yo controlo eso porque me parece que sugiero muchos planos al director. No es lo mismo que yo diga, una mano femenina abre una puerta, a que yo diga perdón, no es lo mismo que yo diga, Agla abre una puerta, a que yo diga, una mano femenina gira con lentitud, tratando de evitar adverbios, por ejemplo, una perilla, se oye el chirrido, etcétera, etcétera. Empiezo a sumar sonidos, datos de atmósfera. Entonces ya convierto ese pequeño dato de una mano girando una perilla en algo más de suspenso. Y ralentizo un poco la situación dramática. Entonces son pequeños trucos. No es lo mismo decir, abro una puerta, a decir cómo la abro.
Así que en el guión es muy, para cerrar ya la idea, es muy importante no el qué, sino el cómo. Yo creo que las historias siempre son las mismas, y el cómo es lo que hace la diferencia. Tú puedes contar la historia de una agrupación mafiosa, le puedes dar el guión a Tarantino y te la va a contar de una manera, y le das el guión a Haneke y te la cuenta de otra manera. Y puede ser el mismo guión, básicamente la misma historia. Así que lo que importa es el cómo lo voy a contar y no el qué. El qué, como dijo Fernando Trueba en una ponencia que yo asistí de él en los años 90, las historias, el storytelling ya existe, o sea, las historias que vamos a contar en nuestra vida ya existen. Y básicamente son 3 o 4 temas: amor, guerra, odio, y básicamente son los mismos temas, ¿no? Entonces me quedo con eso, porque creo que hay algo de cierto en eso. Ale, no sé si tienes alguna reflexión final, porque ya nos encadenamos. Estamos saturados. Hemos perdido un poquito de audiencia, pero hay unos fieles que están allí todavía. ¿Quieres alguna reflexión Bueno, final lo a la único gente que nos ha yo creo que acompañado? ¿no? Yo creo que lo único que podría agregar es el tema que comenta Juan, que es súper acertado para todos. Todas las historias están contadas. William Shakespeare, de siempre una vez llegó a escribir que todo lo que podía escribirse ya estaba en la Biblia. De hecho, una de las cuestiones que cuesta más cuando empiezas a escribir es el hecho de encontrar una idea que se escuche original, parezca original, pero en realidad no lo es. Pero si ustedes notan, cada vez que ustedes leen un libro que les gusta es porque le está contando la misma historia, pero de una forma que la comprenden mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre recomiendo literatura autobiográfica. Empiezan a leer diarios, hay una gran cantidad de diarios, Elias Canetti, está Pablo Zambra. Empiezan a leer diarios porque esa es la primera estructura, la primera narración que tú tienes es tu propia vida. O sea, todos nos narramos nuestra propia vida. Cuando tú le narras a alguien lo que te pasó con el ex, cuando tú le narras a alguien lo que te pasó en tu divorcio, cuando le narras a alguien lo que te pasó en la universidad, esa es la primera gran historia de tu vida. Entonces, si la primera gran historia de tu vida está en tu mente, tienes que empezar a leer cómo puedes estructurar esa información para que pase a la ficción y después desdoblarla para que sea ficción que no te incluya. Pero como toda obra es un autorretrato, esencialmente siempre vas a estar contando tu historia a tu modo a la gente que te quiere escuchar. Voy en línea con eso. Yo hace poco me encantan los documentales, ¿no? Y hace poco me tropecé con un documental de la vida de Jay Sewing, que o sea, poca gente sabe quién es él, pero bueno, quien no sepa, Jay Sewing estaba entre las víctimas de estos asesinatos horribles de Sharon Tate. Sharon Tate estaba acompañada de un grupo de personas, y cuando salieron digamos, los titulares decían Sharon Tate killed, o sea, asesinada, y otros. Entonces imagínate, bueno, y otros. Bueno, entre esos otros estaba Jay Sewing, que era un estilista muy famoso de Hollywood de esa época, que está muy bien retratado en la película de Tarantino. Y es interesante ese documental porque es básicamente una historia de estos asesinatos que todo el mundo conoce, tan famoso de los años 60, pero ahora contada desde la perspectiva. Este documental lo hace su sobrino. Bueno, entonces es otra vista que no es la típica vista a la que el cine nos ha acostumbrado, porque es la visión de los asesinos. Y esta es la misma historia contada, pero desde la óptica desde la víctima. Mira, Carlos, ¿no? había notado unas pequeñas recomendaciones. 2 películas que a mí me gustan mucho que recomiendo. Una se llama Storytelling, que es de Top Solons, del año 2001. Es humor bastante negro. Casualmente se llama Storytelling. Es Storytelling la película. Y esta Adaptation, que es una adaptación muy rara que hizo Charlie Kaufman para Spike Jonze en el año 2002. Es una película que es perfecta para guionistas y entender el trauma de guionista. Es muy graciosa además. Tiene muchos microcódigos y mucha data sobre guionismo. Y 3 libros que a mí me parecen esenciales. El viaje del escritor, de Christopher Vogler. Práctica del guión cinematográfico, de Carrier, que murió hace poco, creo que murió en enero, Jean-Claude Carrier. El libro se llama The End y está coescrito por él. Y Salva al gato, de Blake Snyder.
Para quienes nos van a ver en YouTube o quienes están ahora presentes, yo tengo los 3 libros en PDF en español y con mucho gusto se los puedo pasar. Así que esas son 5 recomendaciones, 2 películas y 3 libros. Y con eso cierro mi participación por hoy. Yo les recomiendo, si en este documental se lo recomiendo ampliamente, sería interesante que si logran verlo, se puede ver gratis. El documental es totalmente gratis. Yo me enteré por una cosa que me salió Vean en en Netflix Insta. el documental del pulpo. Lo vi anoche. También En la Netflix, está nominado, genial. está nominado, Está buenísimo. está nominado al Oscar, el mejor documental. Está genial, está muy bueno. Pero este documental, si entran a Documentary en Twitter, se buscan Documentary Plus, este es un canal de documentales gratis y está el de que lo comenté de Jay Seri. Yo creo que si lo logran verlo y después ven la película de Tarantino de Once Upon a Time in Hollywood, la van a ver con otra óptica, porque de alguna manera Tarantino trató de hacer eso, trató de contar esta historia que ya ha sido tan contada y recontada de diferentes formas, pero siempre desde la óptica de los asesinos. Él trató de poner la historia en contexto y mostrar quiénes eran estas personas que estaban en esa casa. También muestra un poco la fragilidad porque al final fue como casi que aleatorio. Bueno, normalmente ellos fueron a esa casa por una razón en particular. Mira, hay algo, voy a ser espontáneo y te voy a tirar un dato sobre esa película. Hace poco, creo que en octubre, lanzaron el libro de la película y se dice que Tarantino primero escribió el libro, que eso lo hacen algunos guionistas, escriben la novela y luego la desconstruyen como guión. No sé si esto sea cierto o no, pero dicen que Tarantino escribe así. Dicen que Tarantino tuvo años escribiendo este guión. Otros dicen que tiene una serie de dialoguistas que trabajan para él, pero bueno, el caso es que aquel flash mind que tiene Brad Pitt sin camisa en el techo, donde se imagina que le cae a piñas a Bruce Lee, que mucha gente dice, bueno, ¿y esta escena por qué la hicieron? En realidad eso tiene importancia porque Bruce Lee en la vida real, Bruce Lee estaba invitado a la reunión y no pudo asistir. O sea que si hubiese asistido, o Bruce Lee mataba a los de la secta, o Bruce Lee hubiese sido asesinado esa noche. Yo creo que eso está hecho a propósito aparte que te da datos de personajes de Pitt, ¿no? Pero creo que Bruce no es en vano esa escena, que no es un flashback, es un flashback, es algo que se imagina él si va a la entrevista de trabajo. Bruce Lee estaba invitado a la cena esa noche y no pudo ir, no recuerdo por qué. Bueno, Bruce Lee fue uno de los sospechosos, pasó a ser uno de los sospechosos porque él tenía un tema ahí con Sharon Tate. No, ya ese chisme no me lo sé, ya ese storytelling no lo sé. Y además la familia de Bruce Lee quedó sumamente molesta con la forma como representaron a Bruce Lee en esa película, donde aparentemente es un tipo pedante que no respetaba la imagen de Muhammad Ali, que hay una parte en el diálogo donde él dice que Muhammad Ali le daría una paliza o algo así. Entonces, gente que lo conoció decía que más bien Bruce Lee admiraba mucho a Muhammad Ali, que jamás hubiese dicho algo como eso y que él no era así. Esa escena es un flashback, esa escena no existe, eso está en la imaginación del personaje. Eso no sucede, a mi modo de ver, eso nunca sucede, ni es un flashback, ni es un flash forward, es lo que llaman un flashback, como algo onírico, eso está en la mente de Pitt mientras trabaja en la antena o lo que sea que trabaja en el techo en ese momento, que es un momento clave porque no sé si ve a Manson, es el único momento que sale Manson o sale alguien que ahí se une toda la historia. Pero bueno, es Tarantino que sabe bien cómo lo hace, a pesar de que esa película tiene sus detractores. Pero bueno, nada, en fin. Estamos ya cerrando, no sé si hay alguna... Érase una vez un webinar. Érase una vez un webinar. No sé si de la audiencia tenemos alguna pregunta de cierre. Yo creo que estamos casi listos. Yo quería cerrar con un quote que justamente está alineado con el tema de storytelling, que me pareció muy poderoso y quería mostrárselo y compartírselo a ustedes. Y a ver, dice lo siguiente: de Hamlet a los Juegos del Hambre, las historias son la vitalidad de nuestra especie. Las historias despiertan nuestras células y nuestros sentidos. Son los puentes hacia fronteras por descubrir que abren nuestros ojos a nuevas revelaciones. Las historias son cómo nos conectamos unos con otros,
cómo aprendemos y cómo soñamos y creamos cambios, así sea en nosotros o en el mundo. Bueno, creo que con esto cerramos. Exactamente. Delia está por ahí. Delia apareció. Estoy aquí. Bueno, esa frase es un buen resumen ejecutivo de todo lo que vivimos hoy. De verdad que extraordinario webinar. Súper contentos con ustedes, de verdad. O sea, bueno, la sala digital de World Trade Center de Valencia siempre estará abierto para ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a la audiencia que nos acompañó. Nos pasamos un ratico, pero el tema estaba demasiado interesante. Sí. Bueno, ahorita hay 2 brujas, le dije a Águila, mira. En este momento hay 2 brujas. Un nómada y un guionista. Okay. Bueno, y Carlos, no te olvides apagar el fuego. Sí, vale. Menos mal que rindió. Menos mal que rindió bastante. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Hay que agradecer a la audiencia. Muchísimas gracias a todos. A cuidarse mucho. Por favor, cuídense mucho, por favor. Mascarilla, no se toquen la cara. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, que estén bien. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.